Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente en sus hogares a esta alta hora de la noche del sábado. Vamos a hablar en esta oportunidad de un tema muy importante y que va a dominar probablemente toda la escena nacional durante los próximos meses. Vamos a hablar del tema de la corrupción administrativa y la influencia que ese tema podría tener en el debate electoral. Y para ello cuento con dos abogados y un politólogo que también es abogado. Me refiero al licenciado Francisco Álvarez Martínez, aquí a mi izquierda, el licenciado Carlos Julio Martínez, también abogado, y el licenciado David Laos. Buenas noches, caballero, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué papel, por qué es tan importante el tema de la corrupción administrativa en esta próxima campaña electoral? Ya lo ha sido en campañas anteriores, pero ¿por qué en esta oportunidad puede jugar un rol más determinante en la campaña? Bueno, yo pienso que si hemos visto las últimas 4 elecciones presidenciales, se ha creado un rédito falso del discurso tremendista vinculado a la corrupción del gobierno en curso o del gobierno pasado. Anterior, sí. Eso se ha, pienso que, acuñado porque primero genera de cierta forma, yo diría que rápido, un impacto, porque vemos que ante un cambio de gobierno hay sometimiento, que independientemente de que en el fondo puedan ser flojos y se caigan, el impacto inmediato de una medida de coerción, de una prensa que resalte los argumentos de la parte acusadora, permite que en el entorno jurídico nacional se trate con un lenguaje lesivo a esas personas que nos oponen. Entonces, uno pudiera hablar de ideología política, de planes a mediano, corto y largo plazo sobre la política financiera y muchas otras cosas que no se sienten de manera inmediata. Pero la corrupción, como resuena tanto en la calle, en el ciudadano de a pie, logra ser un tema que yo pienso que es fácil de popularizar. Y lo que hemos visto, por ejemplo, en este gobierno específicamente, es que fue parte del discurso de campaña. No es solamente algo tangencial que aparece luego de que el gobierno cambia o de manera sutil, no. Hemos visto incluso que los legisladores oficialistas han promovido desde el Congreso proyectos de ley que hoy son ley, por ejemplo la ley de extinción de dominio, bajo consignas que literalmente dicen recuperemos lo robado. Cuando uno orquesta esa línea de comunicación desde el oficialismo, que es el mejor ejemplo que tenemos ahora, porque es lo que estamos viviendo en este preciso momento, nosotros estamos viendo que la consigna populista del lawfare, que es algo que lamentablemente tenemos años tratando de combatir y que en la región ha arropado y ha destruido gobiernos y economías, nosotros vemos que yo pienso que es algo fácil de popularizar. La prensa le encanta, a la población le digiere en un lenguaje llano quién es el bueno y quién es el malo, que normalmente es algo que facilita también ese discurso que en otros países incluso se le llama un discurso el morbo. Y genera un morbo con los superlativos. Nosotros nos damos cuenta que normalmente, ¿qué se resalta en un caso de corrupción? La cantidad de páginas, los montos que están envueltos, y luego se toman 2 o 3 ejemplos ilustrativos de cosas concretas que supuestamente el ex incumbente o el incumbente hizo. Si uno suma esos 3 elementos, se le clava en la cabeza a la persona que la acusación tiene 18,000 páginas. La gente dice, wow, una acusación de 18,000 páginas es imbatible. Que se robaron 56,000 millones de pesos. En mi vida, dirá la población, hemos visto tanto dinero. Con eso se hubiesen construido hospitales. Tanto cero, ¿no? Y luego, fulano de tal hizo o no hizo algo concreto que incluso se vuelve jocoso y se hace memes en la comunidad digital. Esos elementos generan tracción fácil dentro de la población, son fáciles de digerir y yo pienso que al ser fácil de ser también popularizados, es quizá el mango bajito de la oposición o de la persona que quiere denostar a un antiguo o un anterior incumbente, porque es lo más fácil de traducirle a una población. Sí, licenciado. Yo entiendo que el tema corrupción, la expresión y concepto, siempre será un tema de bandera política, principalmente porque incide en la participación electoral. Incide positiva o negativamente. O sea, el ciudadano que escucha o a quien se le refiere algún acto de corrupción, ya sea por sus funcionarios o los gobernantes así de turno, evidentemente que participaría
y votaría negativo, castigando al funcionario que se catalogue así de corrupto. Igual, o sea, el partido se beneficia. Sin embargo, el error está cuando se tergiversa y se tuerce de algún modo esa lucha anticorrupción, tanto desde la esfera ya sea cultural, económica, a lo jurídico. Para la ciudadanía, o sea, el acto de corrupción es distinto en el lenguaje jurídico, cuando ya el acto de corrupción incluye tipos penales específicos que es de más difícil comprensión así por el electorado, pero evidentemente que incide en la participación política y favorece al político que lo asuma, al menos de discurso, aunque en la práctica no se traduzca de ese modo. Licenciado Lahoz. Bueno, yo creo que el tema de la corrupción tiene mucha importancia en el proceso electoral dominicano y siempre, porque por algo el trujillismo fue sacado del país acusado precisamente de corrupción y de crímenes. Y recientemente el Tribunal Constitucional acaba de ratificar la ley que prohíbe las actividades trujillistas en el país. Y en esencia es porque fue también un régimen corrupto, abusador y criminal. Pero andando en el tiempo estamos viendo que la democracia tiene serias deficiencias en el manejo del tema corrupción. Y hay una especie de política de péndulo con la corrupción acá. Cuando se acerca un proceso electoral, el péndulo sube. Y a medida que va alejándose el proceso electoral, entonces baja para volver a subir. ¿Cuál es el inconveniente ahora? Que hubo hasta ahora una persecución, podría decirse que tenaz, del gobierno anterior. Pero a partir de ahora probablemente los perseguidos sean los que están en el poder y esta situación hace que no sea un recurso meramente de campaña, sino que hay un problema de fondo que viene con el nacimiento mismo de la democracia y que se plasma en esa ley antitrujillismo que tenemos en el país, que el Tribunal Constitucional acaba de ratificar, y la democracia que no ha podido resolver el problema ni ha podido sancionar en la forma en que han sido sancionados los trujillistas. Entonces, ahí hay una doble moral que la democracia dominicana tendrá que revisarse, y particularmente la justicia dominicana, porque en ocasiones se dice que el Ministerio Público, en otras que los jueces, en otras que la policía, no cumple con su deber o que no arma el expediente de forma correcta, y esto permite a los corruptos salirse con la suya. Pero el problema subyace, es decir, no deja de existir ese problema como preocupación, y cada vez que las firmas encuestadoras tienen ocasión de preguntarle a la opinión pública sobre el tema, los ciudadanos dicen que este es uno de los problemas principales de la democracia. Bien, si ustedes me hicimos una breve pausa para darle paso a otro invitado, al licenciado Alfredo Freites, quien es un conocido periodista dominicano. Hemos estado hablando de la influencia que podría tener en el debate electoral el tema de la corrupción administrativa, que lo ha sido ya en oportunidades anteriores, pero en esta ocasión probablemente toda la campaña del 24 gire básicamente alrededor de ese tema en vista de lo que ha sucedido durante este cuatrienio con personas acusadas de corrupción del gobierno anterior. ¿Qué posibilidades tenemos realmente de que ese tema, en el debate de ese tema, no contamine el debate electoral y genere una violencia que aparentemente ha desaparecido del escenario electoral dominicano? Buenas noches, buenas tardes y buenos días. Saludos a todos. Y buenas noches, porque son las 11. Yo soy murciélago. Como viene mañana. Mira, Miguel, el tema de la corrupción. Yo he escuchado a uno de los compañeros hablando sobre la corrupción. Está en todas partes, en todos los periodos. No es nada nuevo, no es una cosa que se descubre. Sin embargo, contrario a la percepción que se tiene, cuando tú ves las encuestas, tú no marca bajito. La gente que vota, la mayoría del pueblo, el tema de la corrupción no es su problema. Es decir, por ejemplo, fíjate, mira un asunto. Abinader tiene como mérito haber
acusado a un grupo de personas. Han pasado 3 años, no hay ninguno condenado, pero están en el candelero. Ese grupo de personas son presuntamente corruptos, presuntamente culpables de corrupción, pero según la Constitución son inocentes hasta condena irrevocable. Como es lo único que puede exhibir el gobierno actual, lanza su reelección con el lema de la honestidad. La transparencia ha sido su norma. Pero ¿qué pasa con esa campaña presidencial, con ese lema de... Ahí cabría honestidad. ¿Dónde está que no te veo, no? Sí, sí. Abinader lanza su campaña para la reelección con este lema de honestidad. Pero ¿qué pasa? Que solamente este mes van 4 casos de juegos turbios. En uno de ellos, una persona que es como sobrino de todos nosotros, que nos duele, que es el caso de Hugo Veras. Es decir, involucrado en corrupción y de muy alto nivel, de miles de millones de pesos, o sea, no es chele. Bueno, pero no se ha comprobado ni se le acusa a él realmente No, del hecho. estoy diciendo de que son los casos que suenan. O sea, para mí todos son inocentes. Hay que condenarlos. Cuando condenen, bueno, ya veremos. Pero la particularidad, Miguel, es que los agraviados, los imputados, los sospechosos de corrupción del gobierno, no se sabe quiénes son. Ahora, hay una pregunta que a mí me parece relevante cuando hablamos del tema de la corrupción. ¿Es la corrupción realmente el tema fundamental del país hoy en día? ¿Amerita ese tema dominar el debate electoral cuando en la República Dominicana hay todavía situaciones elementales que tienen que ser resueltas? Y fíjese que no, y se acaba de señalar que dentro de las problemáticas existentes, o sea, donde vemos la económica en primer lugar, o sea, el alto costo de la vida, el tema de la seguridad ciudadana y otras problemáticas así, inciden más en la percepción así de todos los ciudadanos. Sin embargo, no se ve, no marca. Uno de los fenómenos que explica la lucha anticorrupción como herramienta política es precisamente esa, que del modo en que se acusa a nivel judicial al adversario político, evidentemente se le incapacita y en la contienda pues se le hace a un lado. Bueno, pero yo pienso que tenemos que identificar primero que yo no estoy tan de acuerdo con que que no tenga un impacto en el electorado, y me explico. Hay un elemento cosmético, artificial, que se genera con la estructuración de esa campaña mediática que va siempre adherida a un caso de corrupción, que afecta a todos los partidos, porque lo que vimos que sucedió en el Intran tuvo un impacto mediático empujado, evidentemente por las personas que querían, entre comillas, quizá devolverle el favor a algún tipo de estructura oficialista que al partido que salió del gobierno ha arropado, número uno. Número dos, ese esfuerzo cosmético genera una percepción. Nosotros vemos la atracción que coge un caso de corrupción en los medios, que es todo el tiempo pisado. Incluso, y en este caso del Intran, yo me di cuenta de que ya se han diversificado, porque en las redes sociales, que no son el mundo, ni son el país, ni son representativos a veces, uno a veces cree que porque lee algo mucho en Twitter realmente es algo representativo, y me parece que no lo es. Pero se ha interpretado incluso vender la corrupción desde un punto de vista chistoso. Esos memes que uno ve y esa capacidad que tiene alguna persona creativa y es donde yo creo que está el impacto fuerte, de simplificar la discusión, de ridiculizar a la persona que está afectada, de sacar cortes específicos para reproducirlos en 200.000 cuentas que entre WhatsApp y WhatsApp, Facebook y Facebook, Instagram y Twitter, llegan real y efectivamente a generar un impacto. Como tú decías, se inhabilita a la persona que está afectada. Porque primero se vuelve un leproso, un paria, tengo que tenerlo lejos y no le puedo dar un chele. Segundo, el mismo partido tiene que tomar una decisión de o lo apoyo y me hago cómplice en caso de que esa persona sea condenada, no en un tribunal, en los medios, que es la tribuna para mí más irreflexiva, pero que condene inmediatamente. Y tercero... Bueno, una condena moral, sin lugar a dudas. Sí, y es una condena que persiste... Dura para toda la vida. Aunque tú salgas descargado, porque Exacto, casos sí. tenemos de sobra donde la persona fue descargada, dígase, se ratificó su inocencia que nunca tuvo en juego, pero se le ve en la calle y se le trata como si fuera una persona corrupta. Entonces, esa falta de Y institucionalidad... ahí no hay reparación adecuada. No hay reparación, y aunque le den $10 millones, esa persona nunca va a recuperar su nombre.
Y eso para mí que sí tiene un impacto, porque quizá es verdad que cuando tú le preguntas a una persona en la calle, ¿cuáles son tus problemas? Él no va a decir la corrupción. Él va a decir que ahora lo que con lo que Se le fue compraba la 10 luz, panes, se le fue compra la luz. 4, que se le fue la luz, que los niños. Eso es el problema inmediato. Pero la percepción que se genera en la calle de que este gobierno es o más corrupto que el otro, o que el otro gobierno es el causante de lo que hoy yo estoy sufriendo, sí debe tener algún tipo de incidencia. Ahora, entonces eso significa que el país, el electorado dominicano, no condena la corrupción. Todo lo contrario, es el tema principal. El problema Pero si no determina el voto, fundamental de si no determina el sí lo- voto, sí entonces lo- no hay una sí- condena. sí de la- incide. Lo que ocurre es que tenemos una justicia muy débil. Entonces, todo se queda en un tema mediático, en una condena moral, en una instrumentalización política en favor y en perjuicio de alguien, pero de ahí no pasa. Entonces ya la gente como que ha terminado acostumbrándose a que se trata de un show mediático. Y la gente cualquiera, hasta un ciudadano de a pie, te dice, no, es un show de varios días, no le van a quitar un solo de los millones que se llevó. Sin embargo, hay otros comportamientos corruptos en la sociedad donde la justicia no tiene el mismo comportamiento. Por ejemplo, en el día de hoy, una noticia habla de que hubo un autorrobo entre unos empleados de una empresa en el interior del país, y en ese autorrobo la policía investigó, los que robaron trataron de sobornar a la policía no se dejó sobornar y ya está prácticamente el caso resuelto desde el punto de vista técnico. Ahora bien, eso es en el ámbito de la policía. Cuando ese expediente llegue al ámbito judicial, vamos a ver qué ocurrirá. Pero estamos hablando de la incidencia Sí. de la corrupción en términos electorales, ¿no? Pero claro que tiene una incidencia directa, pero a la vez es una expresión de frustración de las personas. Y eso es peligroso porque cuando se dan de forma reiterativa esos hechos en democracia, es que surgen los Milei, es que surgen la dictadura, porque la gente dice, esto es un relajo, entonces cualquier loco lo podemos poner ahí porque total, todos son unos corruptos. Entonces, cuando se piensa en el sistema, cuando se piensa en la democracia y en la convivencia social, tenemos que pensar también en la responsabilidad y el electorado piensa en ello. Pero el hecho de que se combata la corrupción no significa que se le dé paso a un loco, ¿no? Sí, las frustraciones pueden llegar a eso, o sea, las reiteradas... sentirse sin esa capacidad de resolver el problema de fondo. Que no ver, Y que pasan los gobiernos y no pasa nada, las sí. instituciones no funcionar adecuadamente ante asuntos que la opinión pública percibe como delito de corrupción sin que haya sanción, entonces el electorado termina perdiendo. La corrupción, yo considero que ningún político dominicano ha sido inhabilitado por una acusación de corrupción. Entonces eso significa que institucionalmente la corrupción tiene todo el espacio donde moverse. ¿Qué es corrupción? Nada más lo que se roba del Estado. Lo que uno No. Entonces, Donald Trump está ahí casi crucificado y sigue haciendo política. La corrupción no es tema que preocupe al que vota. El que vota lo que tiene problemas con el estómago. Nosotros nos preocupamos. Por eso es que siempre votamos por el menos malo. No, ahí te vota el que me conviene. Miguel, mira, el tema de la corrupción. Yo le escuchaba a él decir que se ha trivializado el delito. Mira, cuando uno habla de corrupción, aquí hemos progresado en la lucha contra la corrupción. Si nosotros que tenemos un largo ejercicio periodístico, sabíamos que antes era una barbaridad. Ahora por lo menos lo detienen, le hacen un expediente, una investigación a gente con nombres, inclusive del sector privado, con nombres muy sonoros y muy pesados. Hemos avanzado y yo creo que puede llegar el momento en que se condene. ¿Por qué? Porque es que los jueces, quienes los nombran, son los partidos políticos. ¿Cuáles serían los temas realmente, dada la situación que el país está viviendo y el entorno internacional en que este proceso electoral se va a desarrollar? ¿Cuáles deberían ser los temas fundamentales de debate y quién podría encauzar el debate en ese derrotero? Bueno, en esa línea,
en cuanto a la lucha anticorrupción, ya sabemos que en materia de corrupción administrativa y política, el espacio donde más se desenvuelve es en la contratación pública. En ese sentido, vimos cómo una ley fue modificada de manera muy ligera, sin agregar ningún tipo de sanción penal. Para ampliar el contrato con Ariodón. Exacto. O sea, pero hubo al comienzo también de la administración se modificó la ley para nombrar a un abogado en el INDRI. Pero quisiera agregar que en cuanto al Código Penal, salvo pocas leyes especiales, o sea, los tipos penales que se consignan en materia de delitos contra la administración pública datan de 1810. Y en ese sentido, sin una actualización en materia de toda la configuración así legal y penal, para la investigación, la persecución, el procesamiento y una verdadera sanción, difícilmente la lucha siga llevándose a cabo de manera seria y honesta. Licenciado. Yo pienso que si nosotros evaluamos el fenómeno del populismo penal en la región, señor, el populismo penal ha destruido gobiernos, ha destruido economías. Nosotros tenemos ejemplos de Brasil y Argentina, por ejemplo, ahora Perú, que son literalmente libros abiertos de lo que está sucediendo aquí y que ojalá y no sea a donde nos dirigimos. Eso quiere decir que la incidencia material de la lucha, entre comillas, contra la corrupción genera un impacto inmediato en el votante que quizás no se refleja en las encuestas, porque es verdad, yo reitero, si tú le preguntas a una persona que está pasando trabajo, ¿cuáles son tus problemas? Él no va a venir la corrupción, porque la corrupción es algo que no se siente en el bolsillo, aunque es lo que lo genera. Claro. Pero esa persona te va a hablar de su problema inmediato. Yo quiero, y por eso también en campaña se le dan 5,000 pesos, 10,000 pesos y está feliz. Ahora, el electorado, al momento de echar un voto, de decir yo voy a votar por fulano de tal, si 2 o 3 semanas antes tú le vendes a ese villano favorito y le metes en la cabeza de manera reiterada en todos los medios que ese es Jack el Destripador, esa persona cuando vaya a votar, así sea que haya incluso sido seducido por esa misma persona para votar por él, ahí él va a tener una duda y él va a decir, ven acá, pero todo el trabajo que yo estoy pasando es producto de eso. Y yo le digo a usted algo que a mí me parece muy interesante. Oiga, la ley de extinción de dominio fue una consigna de este partido de gobierno. El lema era, recuperemos lo robado. Ese elemento cosmético, que no se lo inventó el senador que la promovió, sino que eso es algo que está detrás, genera lamentablemente un escepticismo de cómo se va a utilizar. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia esa pieza legislativa, que les adelanto, va a tener una incidencia capital en las elecciones y en las próximas, usted se va a dar cuenta de que lo que se está creando es un esquema legislativo que va a permitir los abusos inmediatos, porque para mí es un abuso. Pero no le va a cortar acceso a dinero sucio a la campaña. Ese es el problema, que cuando tú sindicas a un político de sucio, sin haber procesado un proceso penal, valga la redundancia, que es lo que eventualmente le despoja de esa inocencia que tiene, ese estado de inocencia, que es lo que va a hacer la extinción de dominio, que te va a tratar como culpable sin un juicio justo, tú vas a tener el problema de que ya el estigma de manera inmediata tú se lo metiste. Y ¿cómo se mueve la campaña? Con dinero. ¿Y quién lleva dinero? Los inversionistas, los empresarios, la gente que te quiere apoyar. Desde que a ti te pongan esa nube negra en tu cabeza, lamentablemente ya tú vas a estar inhabilitado de hecho. Es verdad que puede ser candidato, es verdad que puede salir en prensa y todo, pero ¿cómo? Bajo el estigma de, ahí está fulano, acabó con este país y ahora quiere venir a venderse como el más santo. Sí, un punto importante, muy brevemente, se habló de la inhabilitación política, pero obviamente es una consecuencia definitiva sobre algo que ni siquiera es necesario en estos casos, porque se trata más bien de una reducción de las condiciones de esa persona. Cuando a usted los indican como imputado en algún hecho o acto de corrupción, la simple investigación ya genera todas las limitaciones desde el punto de vista económico y en cuanto a todas las libertades. Si no pero se compiten supone en que la igualdad de investigación de condiciones. un crimen o de un robo tiene que guardarse secreto, ¿no? Se en la etapa de investigación no debería ser divulgada. Se entiende que se guarda secreto frente a la sociedad, porque lo que se está decidiendo en ese preciso momento si vale la pena iniciar ese engranaje acusatorio del Estado en contra de un individuo. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Que desde que una persona va a la Procuraduría caminando hay 25 cámaras abajo
que captan a la persona subiendo y bajando. Bueno, No, lo que pero- pasa pero- es que los temas judiciales se están ventilando en los medios de comunicación Claro. antes de hacerse en los tribunales. Que es La como- filtración viene desde la Procuraduría, pero tú hablabas de cuál sería el tema de campaña. ¿O cuáles deberían ser los temas de El campaña? número uno, la situación económica. En América Latina, desde hace 4 o 5 años, eso es lo que está gobernando. Y acaba de ganar un antipolítico, un anti... ¿Pero la situación económica o el costo de la vida? la situación económica, o sea, eso incluye sobre todo... Pero en la situación económica está el auge del turismo, No, pero está tú el sabes, crecimiento de la economía. El factor económico, pero donde se va a ir la parte fuerte es el costo de la vida, porque lo que reclama el ciudadano es comida más barata. Y entonces, día con día, sin que los precios se muevan, cuando tú devalúas el peso, estás quitando la capacidad de compra al ciudadano. ¿Y a quién es que más afecta eso? Al que menos dinero tiene. Entonces, ese que menos dinero tiene es la mayoría de la población. Entonces, los políticos en campaña hacia ese mercado electoral es que se van a dirigir. Y por ahí van a hacer las narrativas, cada uno a su modo. La oposición va a cabalgar sobre el costo de la vida y el gobierno de la moralidad. Ahora, esa tradición de la campaña política dominicana, ¿cómo puede ser modificada para mejorar la campaña? Bueno, pero siguiendo con el tema que nos ocupa, se debe conceptualizar la corrupción. ¿Es un delito o es un recurso de campaña política? No, la corrupción es un delito. Entonces, Está al tipificada como un delito. parecer entre nosotros se quiere tipificar exclusivamente como un recurso de campaña. Pero en realidad, Lo que no se ha tipificado correctamente son las modalidades de corrupción. No, la realidad es que la corrupción es un delito y sí importa al ciudadano. Lo que dice Freite es que el ciudadano todavía no relaciona su desgracia, su alto costo de la vida con la corrupción, pero hay símiles que permiten ver cosas. Por ejemplo, se ha dicho que en el tema con Haití, el comercio va a perder o maneja 1.200 millones de dólares al año. Y precisamente en esta semana el Congreso Nacional aprobó préstamos por una suma equivalente. Es decir, no sé si fue que vieron que ese faltante había que reponerlo con préstamos. Entonces, esa falta de vinculación entre mi desgracia y la corrupción es lo que la gente todavía no llega a percibir, pero sí es el problema principal del país, al grado de que el artículo 146 de la Constitución de la República es prácticamente un canon de tipificación de la corrupción y de inversión de la carga de la prueba en materia de corrupción. Estamos conversando con distinguidos caballeros y profesionales del país sobre el tema de la corrupción y la manera en que ese tema va a influir en el debate electoral que se aproxima, ¿no? No solamente para la elección de las autoridades municipales y las autoridades del Congreso, sino también para las autoridades del Poder Ejecutivo, sea que el presidente se reelija o que haya un cambio de administración por 4 años más. Ahora bien, ¿hay algún antídoto contra la forma tradicional de hacer política dominicana que ha resultado insustancial? Porque campaña tras campaña enarbolamos los temas fundamentales de la nación, ofrecemos soluciones a esos temas, pero finalmente con el tiempo esos temas siguen agravándose y finalmente no resolvemos nada. ¿Cuál sería la solución definitiva y qué aporte haría esta campaña en ese sentido? Yo pienso que no hay una sola solución, o sea, hay muchas medidas que se deben tomar. Nosotros necesitamos tener una institucionalidad fuerte, que no la tenemos. Cuando a una persona que se le imputa un acto de corrupción se le descarga o se declara su inocencia, se reconoce su inocencia, se culpa al juez. Cuando un caso se cae, se culpa al Ministerio Público. O sea, se asume en la sociedad que lo que pasó fue que algún trucamo, algún error se cometió, pero esa persona es culpable. Si nosotros confiáramos como pueblo en los tribunales, si confiáramos como pueblo en el Ministerio Público, si tuviéramos esa confianza dentro del Estado, nosotros entenderíamos que se juzgó a una persona y el resultado fue el resultado válido. Ahora bien, ¿de dónde nace eso? Eso nace de que históricamente, con un cambio de gobierno o dentro de un mismo gobierno con un cambio de incumbente, se quiere atacar al otro.
Y cuando nosotros vemos al Estado y a sus ciudadanos, debemos verlo como un papá, una mamá y un niño. La sociedad, somos adolescentes de 12 o 13 años que somos influenciables. Y si los padres constantemente están peleándose, imputándose cosas, ¿qué nosotros hacemos? Entendemos que ese conflicto o de ese conflicto no se destila nada bueno. La sociedad debe, o el Estado debe promover, y eso no es algo que se logra a corto plazo, debe primero promover una continuidad, que no importe quién esté ahí, se va a promover esa línea comunicacional que va a permitir primero transparencia, segundo publicidad, que van de la mano, pero tercero educación. Por ejemplo, cada vez que tenemos un caso grande con una medida de coerción, la gente cree que esa persona es culpable. En la medida de coerción no se está juzgando ni siquiera que esa persona pueda ser culpable. Pero que se abusa de esa medida. Claro, pero el abuso mediático y cosmético es teledirigido. Si una sociedad ya está educada de qué es lo que se está hablando ahí, eso no va a funcionar. Pero ahora mismo somos influenciables porque no se esfuerzan los estados, el gobierno, el Ministerio Público, la Judicatura, en enseñarle al pueblo qué es lo que es una medida de coerción. Entonces, si yo te presento, fulano de tal, una solicitud de medida de coerción de 4.500 páginas, 18.000 pruebas y cámara, cámara y cámara, la persona Ahora, va a ser así. bajo el alegato de que es un expediente complejo, se dan medidas de coerción de 18 meses, pero esa medida de coerción es una condena en sí misma, ¿no? Sí. Y a mí me parece absurdo y me parece un acto de corrupción judicial Un abuso. Sí, claro, Y- cuando se y de utiliza... corrupción judicial. Cuando se utilizan las vías judiciales con otros fines que tienen una intención o denotan una intención más politiquera, ya sea por la selectividad en la misma persecución o por la mediatización excesiva de todos los procesos así. Inclusive se hablaba de que la ciudadanía daba un seguimiento o tenía confusiones respecto de una solicitud de medida de coerción, pero se le vende de ese modo, se le presenta el caso de ese modo. Hay discursos en escalinata donde los fiscales ya anticipan juicios de culpabilidad frente a una actuación de ese tipo. Pero evidentemente esas solicitudes han sido desnaturalizadas, los pedimentos de la misma prisión anticipada han sido utilizados para investigar y encuentran, lamentablemente, juzgadores dóciles que de algún modo aceptan o acreditan lo que se les solicita, y de ese modo se ha abusado de las libertades y de todos los derechos fundamentales. Y una lucha contra la corrupción conducida de ese modo, evidentemente que también Ahora, es un si acto esa de es la corrupción. tónica, perdón, Freite, si esa es la tónica del debate, evidentemente estaríamos retrocediendo, ¿verdad? Porque quedarían marginados de ese debate temas fundamentales de la nación. Entonces, ahí es donde quería que me prestara de copeta. Yo creo que lo que deben hacer los partidos y la sociedad civil es obligar al debate, a la discusión y aprobación de un programa de nación. ¿Cuáles son nuestros problemas a solucionar en ese orden? ¿Cuáles son los prioritarios? Y que no importa el gobierno que venga, enfrente ese programa de soluciones. Porque 4 años no son nada, ¿eh? Por eso es que no hacen nada. Porque lo que calienta la silla ya están preparándose para el próximo debate y se queda en nada. Ahora, el debate debería ser fundamental en esta campaña. Y es la única democracia en América Latina y probablemente en el mundo que no está condicionada a un debate preelectoral. El tema es que debemos entender que según el artículo 50 de la Constitución, el sector privado, la iniciativa privada, es para acumular riqueza. Y que el 146 de la Constitución dice que si usted va al sector público, usted va a garantizar reglas para que el sector privado pueda desarrollar sus fuerzas productivas. Y aquí hay toda una confusión, aquí se piensa que es desde el Estado que se acumula y no desde el sector privado. Es un problema histórico, desde la colonia hasta la República tenemos esa confusión de qué toca al sector privado y qué al sector público. Yo creo que eso debería Bueno, pero el un gobierno, el lucro legítimo es un derecho. como iniciativa privada, pero no desde el Estado. No, evidentemente. Y ahí es donde está la confusión y es lo que deberíamos llegar como país a distinguir una cosa de otra. La corrupción en el 96 fue objeto de estudio en UEA y se aprobó un tratado vinculante y de ahí se creó el DEPRECO entre nosotros
Y en 2003, Naciones Unidas también creó un marco regulatorio sobre lo que es corrupción y lo que debe ser, obviamente, como sugerencia a los estados. Aquí en el país se amplió lo de PRECO, ahora es PETCA, y yo digo que tenemos una ley anticorrupción moderna, que es la Pero tanto de 155, tanto de PRECO como la PETCA no han servido para mucho, sí, ¿no? 155-17. Se ha dicho que es una ley antilavado. Yo creo que bien vista, esa ley en consonancia con el 146 tipifica como crimen la corrupción. Pero hasta tanto no distingamos lo que es del ámbito privado de lo que es la función del Estado, que es donde está. Porque aquí hasta un chinero usted lo entrevista y le dice que si llega a un puesto público se va a llevar todo lo que encuentra en el puesto público para su casa. Entonces, no distinguimos lo social de lo privado. A mí me parece que hay una problema. debilidad congénita en la política dominicana, y es el hecho de que la Junta Central Electoral, que se supone que es el órgano del Estado Dominicano que debe administrar, regular y organizar y garantizar la diafinidad de un proceso electoral, no impone los temas. Es decir, a mí me parece que debería haber temas obligados de discusión en una campaña electoral, y eso podría establecerse a través de los debates obligatorios entre los candidatos. El tema es que uno obligar a los debates suena bonito, yo quisiera que fueran obligatorios. El problema es el método coercitivo de tú lograr que eso sea efectivo. Yo sí creo, como usted bien dice, que la Junta ha históricamente, porque yo creo que nosotros no nos podemos sentir orgullosos de ninguna de las juntas, Claro. no ha logrado crear una cultura académica electoral. Nosotros vemos quiénes son los candidatos varios meses antes de las elecciones, no tenemos interés en saber cuáles son sus líneas políticas, cuál es su background, qué han hecho hasta este momento, no lo venden como lo que ellos quieren que se vendan, salen a relucir si han tenido o no han tenido casos de corrupción, pero volvemos a lo mismo, es un debate simplista. Y lo que van a debate es porque le da su gana, porque le dan un foro normalmente privado, asociaciones que generan ese tipo de iniciativas que son buenísimas, pero al final también están dirigidas a un público muy sofisticado que no es el que decide la votación. Entonces, nosotros tenemos una política simplista que siempre ha estado de cuánto tú me vas a dar, cómo se me va a afectar. No es mentira que casualmente meses antes de las elecciones pintan la cancha, comienzan a mandar cajas o tarjetas de esas que son buenas para aliviar los males del momento, y por eso es que en encuestas no marcan, porque al final en la encuesta lo que la persona te va a decir es el problema de ese día. Pero el problema a largo plazo viene, como usted decía, de la continuidad del Estado. Si todos los gobiernos, todos los partidos, mejor dicho, mayoritarios, minoritarios, todos, se unen y dicen, miren, este es el diagrama que nosotros tenemos que cumplir, para en 40 años está bien. Y nos comprometemos todos a cumplirlo, aunque cambiemos de gobierno y aunque nos estemos matando. Bueno, Con que un aquí plan los así, acuerdos se hacen el lunes y se rompen el martes. No, pero por eso que yo decía que sea de Estado Sí. con la participación de todo el mundo. Y que Porque, todo- o sea, los políticos no son locos, ¿eh? De que hacen lo que le da gana. No, cuando una cosa no va. La sociedad civil ha cambiado la estructura de la justicia aquí en este país, Sí. por ejemplo. Sí, pero el amigo Franco tiene razón, Álvarez, cuando plantea que aquí no hay programas. Aquí se hacen sondeos, se hacen encuestas para ver qué está pensando la gente, y sobre la base de ese momento es que se elaboran propuestas, y así no se transforma un país, así no se cambia un país. Un país tiene que saber cuáles son sus males de fondo y en función de ello entonces trazar una ruta a seguir por todo. Es verdad, es un problema societario, Sí. sistémico, pero todavía como nación, como país, no hemos llegado a tener esa Ese conciencia nivel de consenso y de conciencia. sobre lo que queremos. Sí. Y eso nos está haciendo mucho daño, porque la gente cambia de partido, pero es todo lo mismo. No, imaginémonos que un hogar se maneje como se está manejando el Estado. Imagínese que usted cada mes o cada año usted no sepa cómo se va a manejar, quién va a traer la comida, quién va a ir al supermercado, qué se va a comprar, qué se va a cocinar. Imaginémonos que ese desastre que nosotros tenemos en la administración pública por falta de continuidad,
tuviera en nuestra casa. Que usted llegue hoy a su casa y usted no sepa si hay o no hacía agua, si se pagó la luz. Ese mismo desorden es ilustrativo de lo que nosotros tenemos. Ahora, ha aprendido el dominicano, hablando de corrupción y hablando de, del perfeccionamiento o los avances democráticos que sin lugar a dudas hemos alcanzado a lo largo de 50 años de práctica defectuosa, pero práctica democrática al fin, ¿no? Hemos fortalecido el voto, porque yo creo que eso es fundamental, porque la gente vota aquí por el menos malo, y por eso cuando se vota por el menos malo, al final quedan descartados los más malos, pero se queda un malo, y que es el único malo, finalmente. Y no es un juego de palabras, el estilo de Calderón, Calderón de la Barca, sino yo digo, hubo un tiempo en que en la República Dominicana era necesario el voto, que la gente ejerciera el voto porque había que fortalecer el voto. Pero yo creo que no hemos valorizado el voto personal. Es decir, y la gente no se preocupa, vota por cualquiera. Y yo creo que los dominicanos tenemos que aprender a votar por aquellos que significa algo para ti. Es decir, que el voto simplifique o el voto retrate el perfil del candidato ideal que tú quieres. Y si no me gusta ningún candidato, pues me quedo en mi casa. Por eso yo siempre he dicho que bajo determinadas circunstancias la abstención es un voto pleno de conciencia. Claro. Pero el que no vota, lo que hace es que le deja chance al que sí va a votar. Es decir, a los que están conscientes de que ese es su proyecto, cualquiera que sea. Miguel, ¿qué son unas elecciones? Es un concurso de simpatía. Es el que me cae simpático. No es el que tiene mejores propuestas, el más sesudo, no, porque no hay debate para tú saber qué es lo que está pensando. Pero hay una situación que Miguel lo planteaba ahorita, es que la agenda debe teledirigirla la Junta, porque los partidos tienen una función constitucional. En la Constitución está definida cuál es la función de cada partido político. Y entonces, el que se salga de esa función que le da la Constitución, la Junta debería llamarlo a capítulo. Y ahí es que no hemos llegado. La Junta dice, porque es al revés, los partidos dirigen la Junta. Esta y las anteriores también. Dice la Constitución, ella está a la cola. ¿Qué dice la Constitución de lo que debe ser la Junta Central Electoral? Es la que debe organizar y dirigir el proceso. Entonces, tenemos un retraso institucional en esa materia. Sí. Incluso en la presente pre-campaña, porque todavía no estamos en campaña, se ve que la Junta va a la cola de los partidos políticos. Entonces, ¿cómo tú puedes ser ente regulador y organizador cuando el proceso, tú vas detrás del proceso y el proceso delante de ti? Entonces, tú solamente tomas medidas reactivas. Reactivas y solamente cuando son obligados, porque yo le voy a poner un ejemplo. Combinatorias. La Junta tiene una debilidad de publicidad absurda. La Junta dice, lo ha dicho, que ellos no tienen que tener un portal abierto de datos abiertos, que hay que pedirles su información y ellos tienen que responder. En 30 días hay unos plazos que se van prorrogando, etc. Yo, por ejemplo, quería saber... Es decir, que si uno pide una información el 1 de mayo, se lo dan el día 20. No, 2 días después de las elecciones. Si tiene suerte, pero nosotros hemos visto, yo pienso, y ustedes que tienen una experiencia que debe ser genial para este tipo de discusiones, que también desde los libros yo noto que hubo un cambio en el votante. Antes, la política era como la pelota, como un deporte. Tú eras fanático de tu partido. Y yo me acuerdo de mis abuelos que eran de un partido o de otro, sea quien sea, sin importar quién tuviese esa cabeza, normalmente de una figura que podía ser considerado un mesías. Nosotros ahora estamos viviendo una época donde el transfugismo se ha vuelto casi la regla. El cuánto tú me vas a dar me quita de un color a otro y la sociedad está viendo eso. Pero eso le quita valor al Eso le quita valor al voto. Que usted pregunta ahorita, ¿tenemos un voto fortificado? Yo creo que no. Porque si nuestros dirigentes políticos pueden durar 15 años diciendo yo soy de un color y a los 5 minutos dicen ese color es lo más horrible que yo he visto en mi vida y se cambia de color, ¿qué decimos nosotros los votantes? Yo te puse a ti a ser diputado, por ejemplo, por un partido y ahora tú eres de otro. Por eso yo digo que una de las, yo obviamente desde mi ignorancia, yo digo, óyeme, si tú ganaste una plaza con un partido y tú te cambias para otro, tú deberías perder esa plaza, porque nosotros no podemos estar premiando el transfugismo. No, porque además cuando una persona se postula por un partido, gana y después se va con esa candidatura ya ganada para otro partido, debería pertenecer al partido. Pero ahí está. El ciudadano le eligió a él, no al partido. Ahí estamos, pero ahí hay un problema de fondo. Sí, no importa. Es de democracia interna. Exactamente. Sí, claro. Es de democracia interna. Claro, porque y además tú fuiste escogido por un partido.
no por el partido al que tú No, y te vas. el partido te dio la oportunidad de acceder a Sí, eso. el pero partido es una plataforma. si tu partido te viola tus derechos, tú también tienes derecho a reaccionar. pero porque tú te judicialmente, pones a ver ahora, jurisdiccionalmente. sí, tú te pones a ver ahora y no hay un solo partido en esta pre-campaña que están trabajando a lo interno que no haya tenido dificultad, No, que no hayan y quejas el Tribunal de Superior personas Electoral- que entienden que le han Perdón, sido Hay un conculcados tema sus hasta con las derechos. encuestas ahora en el Tribunal Superior Tú- tú- Electoral. has vivido- Y hay más de 800 expedientes del proceso anterior que Sí, el que Tribunal están todavía Superior en el aire. Electoral no ha Tú has fallado. vivido eso no es de Es decir, ahora. hay una ausencia de democracia interna en los partidos políticos que lo hace totalmente es así. infuncionales. Mira, y Es un difícil congelamiento de la establecer. acción, de la acción legal. Eso. Porque si hay 800 expedientes que no han sido todavía definidos, entonces es un verdadero problema. Bueno, caballeros, nos quedan solo 2 minutos. ¿Qué podemos esperar de este proceso electoral que se avecina? Queda mucho tiempo todavía. Pasaremos por 2 pruebas, 2 días de prueba, las elecciones de febrero para los municipales y en mayo votaremos en un mismo día en boletas diferentes para escoger el Congreso y escoger el Poder Ejecutivo. ¿Qué podemos esperar de todo eso? En un proceso electoral lo esencial 2 es minutos nos quedan. que la voluntad popular sea respetada. Debemos esperar que la Junta pueda hacer un proceso diáfano, tal y como lo hizo en las primarias del PRM, y que todos quedemos conteste con el veredicto que den, porque no está el problema en la población, sino en el conteo y en el suministro de los resultados. Y en lo de la primaria del PRM, la Junta mostró eficiencia. Los Hay que esperar a que resultados- se mantenga pero, eso. En el país se respetan los procesos electorales, los resultados electorales. Y la experiencia de 1978 creó una tradición que se ha respetado. Es decir, yo no creo que haya dificultad si la oposición ganara, por ejemplo, de que no se Se respeta el aceptara. voto, se respeta el resultado. Pero en el 20 tuvimos problemas en febrero. Bueno, porque hubo un dislocamiento que afectó el partido de gobierno más que cualquier otro. O sea, hay que esperar que ahora no suceda ningún trauma que, Bueno, que por eso- afecte la legitimidad del proceso. Bueno, pero entonces estamos hablando de la capacidad de la Junta para garantizar Correcto. unas elecciones confiables, ¿no? Correcto. En ese sentido. Eso es lo que se espera. Y eso es lo que se desea y eso es lo que va a pasar. Sí, si el pueblo tiene A confianza veces en el el resultado. problema es que a veces las esperas son demasiado largas, ¿no? No, pero esos son plazos fatales. De que viene, viene. Ahora, aquí se ha ido respetando cada vez más el voto. Es decir, la guerra de abril fue como un sello caliente a los golpes de Estado. Y después, el proceso del 74 fue poner a los militares en su sitio. O sea, ha ido cambiando, hemos ido mejorando. Hay un saneamiento social. Bueno, que el va- problema con los golpes de Estado es que después que se dé el golpe dice, ¿y qué hacemos ahora? Sí, porque tú sabes. La preparación era solo para... Bien, para el caballero, muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. A los amigos televidentes, esperamos que hayan disfrutado del tema y los espero, como es costumbre, el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.